Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Zambrano, estudiante de Derecho en el convenio de la Universidad de Falcón y el IEPSI. En esta oportunidad, en la Cátedra de Derecho Internacional Público, estaré tocando ciertos puntos que forman parte de este derecho internacional para poder influenciar directamente en la construcción de conceptos y programas como tal para el desarrollo correcto de esta materia. Originalmente, pues vamos a estar hablando de lo que es la subjetividad internacional, ¿sí? Para partir con este punto, pues es importante desarrollar lo que viene siendo la subjetividad, que es proveniente del latín subjetivus, que depende que depende de algo más, o hablamos directamente de lo que es relativo de una relación del sujeto con otra cosa. Y básicamente, pues hablando de subjetividad internacional, pues tenemos que hablar o influenciarnos directamente desde un punto de partida de que son los estados como sujetos originarios del derecho internacional, ¿sí? Al hablar de esto y al entrar en el tema, sabiendo de lo que es referente o lo que incluye la que es la subjetividad, pues tenemos que conocer el concepto. Y no es más que es la actitud para ser titular de derechos de obligaciones conferidos por una norma jurídica internacional, pudiendo hacerlos valer ante instancias internacionales, siendo responsables internacionalmente en el caso del cumplimiento de las obligaciones como tal. Establecer o influenciar, depender de algo, es directamente la subjetividad o es el compromiso o la representación que se pueda ejercer mediante deberes y derechos y obligaciones ante una comunidad internacional como tal que se puede establecer y que están amparados previamente por el derecho internacional como tal. La calidad del sujeto de derecho internacional no depende de la cantidad de derechos y obligaciones que pueda ser titular, porque el simple hecho de que tú tengas los derechos, que tengas las obligaciones, no te quiere acreditar o no te estipula directamente como que amparado por el derecho internacional, partiendo de la subjetividad, sino el grado de la capacidad internacional en distinto en la función de la naturaleza del sujeto. Y es bueno intertextualizar directamente este concepto, ¿sí? Que parte inicialmente, que es dado por el sujeto, ¿sí? Que sabemos que, bueno, estamos hablando de que la subjetividad internacional pues va a depender directamente a la representación que se pueda dar mediante los deberes y derechos ante la comunidad internacional y poder establecer, pero ahora bien, ¿estos sujetos solamente es el Estado o pertenece el Estado solamente en esto? Pues no, porque básicamente en otros derechos pues se han establecido directamente lo que es el sujeto, y venimos hablando del sujeto desde las primarias, desde nuestros grados iniciales, en la que decían que era de que se hablaba de la oración, cuando se estipulaba directamente inicialmente en el castellano, pero vamos a hablar del sujeto ya tiene derecho, y no es más aquel que tiene aquellos deberes, y los que tienen los deberes, pero también los que tienen derechos, en función de la capacidad, en función de varios factores que pueden estar influyendo. ¿Sí? Básicamente, pues hablábamos anteriormente de que teníamos en la subjetividad internacional, pues tomamos al Estado, que al Estado como región, como república que se puede establecer. En este caso, pues es aquella comunidad de que son nacional como tal, que pertenecen a un territorio determinado. ¿Sí? Las organizaciones internacionales, básicamente, para dar un ejemplo puntual, pues tienen que influir directamente en lo que son la OEA, en lo que es la Organización Internacional del Trabajador, que es la OIT. Todas estas organizaciones que tienen el vínculo internacional y que hacen influencia y que forman parte de esta comunidad, pues van a ser dados directamente o establecidos por lo que viene siendo el derecho internacional. La persona física, al comprender deberes y derechos, y más aún teniendo toda su documentación establecidos por los deberes y por los derechos que se le da como Estado y adicional hacia los demás, pues se va a establecer directamente y formar parte dentro de este derecho, que lo puede amparar y lo puede respaldar, ¿sí? Y las comunidades divergentes, que son aquellas comunidades políticas que pueden establecer directamente en este caso, pero son aquellas comunidades que estén amparados por el margen de la ley. ¿Por qué? Porque se habla de una comunidad divergente o la comunidad política, ejemplo, la FARC, pero y es una comunidad política, ¿pero qué? Pero se encuentra al margen de la ley que se está estableciendo, y en vez de dar soluciones y aportar a esto, pues lo que es en contra, pues daría
daría problemas, ¿sí? Básicamente. Es por esto que al incluir cada uno de estos factores o de estos derechos, cada uno de estos sujetos, pues tenemos que partir desde el punto de, como lo hablaba inicialmente, de los deberes y de los derechos, ¿sí? Porque son aquellos que influyen o que unen cada uno de estos conceptos para poder estar amparados con base a lo que es el derecho internacional. Porque el simple hecho, pues, bueno, existen estas cuatro personas y si tú integras una de estas cuatro personas, pues tú tienes el derecho de influenciar, porque tú como Estado, o el Estado, de ejemplo, el Estado venezolano, pues influye o entra directamente, porque cumple directamente cada una de estas normas que ampara lo que es el derecho internacional y se pueden establecer directamente para poder llegar al punto, ¿sí?, de la comunidad internacional. Seguidamente, pues tenemos el reconocimiento del Estado, porque podemos decir, oye, está bien, tengo deberes y derechos y de una vez puedo establecer o puedo hacer función del derecho internacional o de todo esto como Estado. Pues no, porque básicamente pues tiene que haber un reconocimiento en el que se pueden establecer que consiste en una manifestación unilateral de voluntad, manifestación unilateral de voluntad. Parte de ahí, ¿sí? Para poder, mediante lo cual se reconoce la existencia determinada de una persona jurídica o de un caso jurídico, ¿sí? Y cómo sería el caso de la existencia de un Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, ajá, yo reconozco el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque está establecido y aquí es donde influye o lo que se ha dado políticamente a nivel mundial o a nivel internacional con relación a Venezuela, que políticamente es el reconocimiento del Estado venezolano mediante un presidente de la República, pero el presidente fue elegido por voto popular, elegido por cada uno de los canales regulares que se establecen para poder determinar y expresar cada uno de estos puntos. Y de esta manera, pues fue reconocido. Por eso es que de repente, partiendo de este principio, pues se reconoce y no se reconoce a nivel influencial como tal, como Estado venezolano durante todo este tipo de cosas. Adicionalmente, ojo, partiendo del punto de vista de Estado, sin influirle directamente la parte política, ¿sí? Pues también tenemos que entender o empezar directamente lo que son las formas o tipos que se pueden establecer para poder hacer el reconocimiento del Estado, y no son más que los del reconocimiento tácito y el reconocimiento expreso. El reconocimiento expreso es una declaración formal, escrita y verbal en la que se pueden establecer directamente los convenios para que pueda haber un reconocimiento de Estado que cumpla directamente con cada una de las funciones para poder expresar o determinar cada uno dentro del derecho internacional, ¿sí? Para poder entender este. Y también pues tenemos lo que es la forma tácita. La forma tácita son aquellos actos que llevan a la explicidad de la voluntad del Estado a reconocer determinada situación. Esta parte tácita, pues bueno, básicamente pues da un punto más de libertad en la que se pueden establecer mediante un comunicado, mediante un simple rueda de prensa o mediante de la forma de reconocimiento. Por ejemplo, el Estado colombiano no acepta al Estado venezolano bajo la figura de presidente Nicolás Maduro. ¿Sí? Es una forma de no reconocimiento, de no reconocer al Estado venezolano con base a esa figura política. Me explico, es decir, que es más sobre el ejercicio que sobre cierta documentación. Por eso es que básicamente pues está dado por estos dos factores, ¿sí? Adicionalmente, pues tenemos también lo que son los derechos sucesivos de los estados. Ajá, pero ¿a qué se refieren los derechos sucesivos? Bueno, cualquier persona jurídica de derecho internacional que viene a asumir la posición de otra conforme a los principios y reglas de la institución. A lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda la exposición, pues se ha establecido directamente el factor principal o la piedra angular que viene siendo el derecho internacional, como aquella norma que pueda establecer o la norma base para poder ejercer cada uno de estos ejercicios dentro del margen de esta misma ley, ¿sí? Que es amparada y que va a ser la regulación de cada uno de estos principios. Es por esto que, bueno, de los derechos sucesivos de los estados, es decir, cuando hablamos de sucesivos es de movimiento, de colocar a alguien por otra persona o colocar en este caso un estado por otro.
Y en este caso tenemos que tocar tres factores. Tenemos factor territorial, el fenómeno de sustitución y tenemos el supuesto de sucesión. Cuando referimos al elemento territorial, pues básicamente tenemos que hablar de la licitud de la adquisición de territorio por parte del sucesor. Aquí entran en función lo que vienen siendo las zonas de reclamación, las zonas en lo que se pueden establecer o que pueden ejecutar como figura de Estado o la figura que pueda representar ante una comunidad internacional o que se pueda representar, pero mediante una norma. Es decir, si no se encuentra basado por todas las normas y en realidad el territorio le pertenece a otro y tú estás haciendo función con base a un territorio que no te corresponde, pues es que aquí tenemos un derecho sucesivo de Estado en la que se tiene que establecer el movimiento de una persona o el movimiento de un Estado por otro. ¿Sí? Y seguidamente pues tenemos los fenómenos de la sustitución y para esto pues tenemos que citar lo que vienen siendo los convenios de Viena de 1978 y 1983, que al dejarse de la doctrina tradicional que se estaba estableciendo en esa oportunidad y adoptaron una definición genérica y neutra que entiende por sucesión a los estados, la sustitución que entiende por la sucesión del estado, la sustitución de un estado por otro en responsabilidades de relaciones internacionales de un territorio. Sabemos que cuando hablábamos originalmente de las personas, pues se decían que tenían derechos, que bueno, que tenían que establecer, pero también tenían deberes, y estos deberes implican responsabilidades. Y a la hora de la responsabilidad, pues se viene a establecer en una sustitución de uno hacia otro, partiendo una decisión, como hablan los convenios de Viena en 1978 y 1983, de forma genérica y neutra. ¿Para qué? Para que puedan establecer o el incumplimiento de ciertos factores o de ciertos puntos, pues te quitaba esa categoría de Estado como tal. Y después, como último punto, que estaban los supuestos de la sucesión, que son las condiciones hechas, son las condiciones de hecho, perdón, condiciones de hecho a lo que el derecho internacional les atribuye una consecuencia jurídica particular que consiste en la sustitución del Estado por la responsabilidad, en responsabilidad de las relaciones de un territorio. Es decir, directamente los supuestos de sucesión pues tienen que estar implementados, que tienen que estar respaldados por cada uno de los de factores fundamentales y que se puedan establecer y que se puedan desarrollar para poder dar cumplimiento a cada una o a dar cumplimiento a cabalidad a la norma que la norma establecía que se tenía que estar o que se tenía que implementar. Entonces aquí pues entraba de que bueno, si tú no cumples con los factores, que tú no cumples con esto, pues simplemente ya no tienes que pertenecer como figura o como Estado como tal. ¿Para qué? Para que ya no estés absorbiendo lo que vienen siendo los deberes del derecho internacional, los derechos que te da el derecho internacional. ¿Por qué? Porque simplemente no cumple los deberes y no cumple con las responsabilidades, por ende tenemos que tener un supuesto de sucesión para poder desarrollar de forma más acertada y correcta lo que viene siendo el derecho internacional. En este caso, pues, se habló o se está determinando directamente lo que es el derecho internacional o sea, lo que viene dando la comunidad de derecho internacional. Y pues bueno, para establecer o hablar o tomar en cuenta lo que viene siendo la comunidad como tal, pues tenemos que establecer a cada uno de los que forman parte de esta comunidad. Por eso hablábamos de lo que eran las personas, de lo que eran las personas y cuáles eran los tipos de los sujetos de derecho internacional, para decir, bueno, está bien, ¿quiénes son los que comprenden una comunidad? Porque el hecho de que haya un derecho internacional, pues quieren decir que implementan o que hay una norma para varios sujetos, y la norma pues es una norma que se tiene que cumplir o que se tiene que establecer, y así dadamente pues teníamos lo que era la subjetividad, donde implementábamos que eran los deberes y los derechos que eran para poder hacer este tipo de casos, y hablábamos de lo que era la actitud para poder desarrollar y implementar cada uno de estos casos, porque, ok, la norma te da ese factor o te determina como forma internacional, ¿sí? Para poder dar estos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, aquellos tratados, aquellos, todo esto que comercial, social, política, religiosa, cultural, que podían establecer como comunidad internacional, pues se podía establecer y se podía determinar, pero ¿con qué? Con base a una ley que se estableciera y que se diera a cada uno de estos factores que estamos hablando. Pero está bien, existe una norma, existe para poder determinar cada uno de estos factores. Por eso que una consecuencia fundamental o aclaratoria sería que
que la no percepción de la norma o la no capitulación de la norma pues, se podría implementar como sujeto, por ejemplo, cuando lo habla la relación de los grupos de la comunidad beligerante, perdón, para que si no existiera la norma, pues se establecía o se da aceptación o se le daba aquel reconocimiento a estos sujetos que no implementan y que no iban a sumar sobre la comunidad internacional y desarrollar cada uno de los principios, desarrollar antiprincipios que nos estarían perjudicando totalmente. Es por esto que, por lo menos, al momento de tocar el derecho público internacional y de hablar de la subjetividad y las personas que forman parte de todo este principio, pues tienen que ir vinculados directamente de las normas y por esto que se une directamente lo que viene siendo el derecho internacional. ¿Para qué? Para establecer cada uno de los principios y cada una de las formas para que existan, para primero tener el reconocimiento, porque si tú no tienes el reconocimiento, pues simplemente el hecho de que no estás formando parte de esto, y al formar parte de esto, pues ok, vas a tener una serie de principios, una serie de derechos, una serie de deberes y una serie de responsabilidades que se tienen que establecer en el marco de la ley para poder obtener esto. Y si de lo contrario no estás cumpliendo con ninguno de estos factores, pues simplemente pues tiene que haber una sucesión o una sustitución, bien sea por elementos que vayan en contra de lo que se está estableciendo en el marco de la ley. Esto es toda la exposición. De antemano, muchas gracias.